Como ustedes ven, la HACCP tiene 7 principios que son básicos. Se sustenta en eso lo que es el sistema HACCP. Primero, vamos a tener aquí. El primero, realizar un análisis de peligro. Ese es el primero de los principios. El segundo, determinar los puntos críticos de control. El tercero, establecer límites críticos a esos puntos críticos de control, por supuesto, ¿verdad? Luego entonces establecer procedimientos de monitoreo, ese es el cuarto principio. El quinto, establecer medidas correctivas. El sexto, establecer procedimientos de documentación a nivel general de lo que es HACCP, y el final, que es establecer procedimientos de comprobación. Esos principios están de forma explícita también en la norma ISO 22000-2018. Entonces, vamos a ver, el principio 1, cuando hablamos de análisis de peligro, nos dice, principio 1, análisis de peligro. Entonces, vamos a ponerlo mentalmente en una organización para hacerlo más fácil, ¿verdad? Que sea de comida, que es más dirigido a lo que es la alimentación. Analizar los peligros. ¿Cuáles son los peligros que puede haber en una empresa de comida? Vamos a ver, ¿qué nos da una idea? Por ejemplo, en un food truck, vamos a ponerlo así, que la gente va a los food truck. Alexandra, ¿cuáles son los peligros que puede haber en un food truck? A ver. Alexandra Guerrero, dígame. Bueno, buenas noches. Bueno, me enfocaría primeramente en la clasificación de los peligros, ya sean físicos, químicos o microbiológicos. Entonces entiendo que tendría peligros microbiológicos si no hay buenas prácticas de manufacturas adecuadas en el establecimiento y en la manipulación de los alimentos que se van a vender. Igual podrían haber peligros físicos, como quizás al no llevar buenas prácticas también el cabello, el pelo en los alimentos. De igual forma, sí, podría existir un peligro químico si tienen algunos desinfectantes o productos para limpieza en el establecimiento, y estos de una u otra forma están en lugares erróneos y podrían contaminar también los productos que se van a vender, los alimentos. Alexandra, muy bien. Algo que nos dice Nilson Medina. Nilson, ¿cuáles son los peligros que tú piensas que puede haber? Considerando uno de los peligros en el almacenamiento es el control de plagas, ya que si no tenemos un control adecuado, pues ratas, cucarachas y este tipo de plagas podrían infectar lo que es nuestros productos. Excelente, muchas gracias, Alice. Entonces, como vemos ahí, el principio número 1 se basa precisamente en esto. Precisamente revisar el material recibido. Son muchos análisis que podemos ver. Revisar material recibido. Cuando recibimos una mercancía, una materia prima, ¿qué hacer con esa materia prima? Saber evaluar los peligros en cada operación y etapa del procesamiento. O sea, procesamiento de los alimentos. Está la parte de cortar, quizá las esquilas que puede botar el cuchillo, puede a una gente hacerle daño, el uso de los materiales de mala calidad también, por ejemplo, una servilleta que se degrada muy fácilmente y se puede integrar al alimento, eso es crítico para este asunto. Además, observar prácticas operacionales reales, tomar medidas o analizar condiciones de la etapa y analizar las medidas que se toman actualmente. Mira, ¿qué tú tienes? Tú tienes tal o cual etapa o tal o cual cuidado para que no pase algo. Tengo que revisar qué tú haces para evitar una contaminación de algún tipo. El principio 2, determinar los puntos críticos de control. Ya dijimos, bueno, mira, tenemos peligros que son químicos, físicos, biológicos y bacteriológicos. Entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos de control? Le voy a mencionar un punto crítico de control para que ustedes me vayan diciendo a otros más, ¿verdad? Recuerden que estamos metidos, me inventé ese asunto ahora mismo, un food truck cerrado y eso, ok. Un punto crítico de control, el primero debería ser, o por lo menos uno de los primeros, debería ser a la entrada de la materia prima, revisar las fechas de vencimiento
de las materias primas. Usted, por ejemplo, produce o hace empanadas en un food truck. Entonces usted dice, bueno, la harina que voy a utilizar, que me están vendiendo, tiene la fecha de caducidad vigente. El agua que voy a utilizar realmente fue filtrada. Es un agua normal. Que no puedo hacer más nada, loco. Esos 35.000 pesos que yo pedí. Perdón, que hay una persona hablando. Entonces, bien, como ustedes ven, determinamos cuáles son esos puntos críticos de control. Específicamente estoy diciendo la entrada de materia prima. La temperatura, como está midiendo ahí el compañero en la foto, qué temperatura me están entregando, si huele bien, si huele mal, son cosas que debemos revisar. Ahora bien, eso es solo un punto crítico de control que estoy mencionando, que es solamente a la entrada de materia prima. ¿Quién me da una idea de otro punto crítico de control en un food truck que hace empanadas? Vamos a ver, ¿qué me dice Andrea Stephanie? Ah, no, perdón, Alexandra. Alexandra fue que levantó la mano. Alexandra, ¿qué usted dice? Bueno, otro punto crítico de control podría ser también a la salida del producto. Normalmente estos establecimientos tienen pequeñas exhibidoras donde podría de una u otra forma arriesgar las condiciones del producto y contaminarse. Entonces siento que también podría ser un punto crítico las condiciones en las que se va a exhibir el producto ya terminado. Muchas gracias, Alexandra. Vamos a ver qué nos dice por aquí la amiga Andrea, Andrea Stephanie. Andrea, coja por favor su micrófono y díganos, ¿cuáles serían o cuál sería, según tu criterio, un punto crítico que debemos controlar en un food truck que hace empanadas? ¿Se fue Andrea? Ah, no, pero Andrea está ahí. ¿Y por qué no me contesta, Andrea? ¿Qué pasó, Andrea? Sí, Stephanie. estoy aquí. Ah, pues no, dime. Un punto El control el control de... de la temperatura de los ingredientes. Excelente. Oye, excelente, Andrea. Así mismo es. La temperatura que debe tener el ingrediente antes de cocinarlo, ¿cuál debe ser? Excelente. Muy bien. También tenemos por aquí a Sebastián. Sebastián, ¿cuál es tu punto crítico debemos tener en un food truck que hace empanadas? Sí, buenas noches. Pienso que también la conservación, porque si las empanadas llevan alguna carne o embutido o algo, Sí. la conservación de estos mismos también. Excelente. Muchas gracias, Sebastián. También tenemos por aquí a Cristina Cruz, CC. Cristina Cruz, dígame, ¿qué usted dice? ¿Qué punto más de crítico tenemos ahí? Bueno, un punto crítico de control, yo diría que sería el cuidado, los utensilios que debe utilizar la persona en el momento de manejar la producción del alimento, como por ejemplo, para evitar contaminación con cabello, utilizar revesillas, utilizar guantes para evitar contaminación con por manipulación. Sí, pero esas son medidas de control. Cuando hablamos de puntos críticos son aquellos espacios, aquellos instantes que debemos controlar para evitar. Tú mencionaste ahí ya lo que utilizaríamos para poder manejar el punto de control. Bien, vamos a ver qué dice José. La contaminación del alimento. La contaminación es un punto crítico de control, pero ¿en qué parte la contaminación? Recuerda que estamos hablando del punto crítico. Contaminación antes, durante o después. ¿De qué forma? Durante. Durante, exactamente. Excelente. Muchas gracias, Cristina. Ahora tenemos por aquí a José Landa. Dígame, José. Buenas noches. La dama Cristina realmente está en concordancia con lo que iba a decir. Y es que en la parte de la preparación de los alimentos hay un punto crítico de control en lo que es la higiene que deben tener los utensilios que se van a utilizar. Excelente. La higiene, ¿verdad? Correcto. Si yo no, un punto crítico es el lavado de esos utensilios y también la desinfección. Excelente. Muchas gracias. Correcto. José, también tenemos por aquí a Victorino. Dígame, Victorino, ¿qué otro punto crítico de control tenemos? El aceite donde se fríen las empanadas a veces puede estar muy viejo o darle mal sabor y prácticamente dañar el sabor de la empanada si no tienen un control del aceite. Ok, ¿dónde tú controlas ese punto crítico de control del aceite? ¿Lo controla en cuál de las etapas de la producción? Bueno,
en el tiempo de uso del aceite. Determinar qué tiempo un aceite podría estarse usando y Perfecto. cambiarse. Excelente. Muchas gracias, compañero. También tenemos por aquí a Flor Peña. Dígame, Flor. Yo diría que, supongamos, si yo utilizo un químico para yo lograr la inocuidad del producto, entonces esa dosificación del químico, si yo debo de monitorear, eso puede ser un punto crítico de control. Es un punto crítico real que se usa mucho. Mira, muy buena observación. Gracias, Flor. También tenemos a Nilson Medina. Nilson, ¿cuál otro punto crítico podemos tener? Sabemos que al momento de almacenar, que son la masa para almacenar nuestras masas y carnes, es un freezer. Debemos tener la higiene adecuada para no tener una contaminación microbiológica. En este caso, podría realizarse una asepsia o una limpieza profunda y debemos también controlar el producto que vamos a utilizar y el nivel de enjagüe que debemos llevar en el mismo. Excelente, muchas gracias, Nilson. Muy buena participación. Entonces, esos son ya el principio 1 y 2. El principio 3, ¿no? Vamos a ver por acá, que dice establecer límites críticos. Ahora viene la otra parte, que yo determiné que poner unos puntos de control aquí, allá o acá. Lo que dice el principio 3 es cuáles son mis límites críticos, o sea, máximo y mínimo. Por ejemplo, usted hablaron de temperatura. Entonces, la carne que se va a utilizar dentro de 2 días, tengo que mantenerlo a una temperatura entre menos 5 grados Celsius y menos 8 grados Celsius. No, ahora, la que se va a utilizar en el día de hoy, yo debo de congelarla de forma paulatina desde ayer. Lo pongo primero en una parte menos fría, después lo voy llevando hasta que el día de hoy, en la mañana, como hago empanada en la noche, en la mañana entonces la pongo en un sitio para poder procesar esa carne, hacer lo que tenga que hacer y poner las empanadas y poner entonces en una parte. O sea, mi límite crítico en ese caso, como dijimos, depende de la etapa, pero una etapa sería menos 4, menos 8 grados Celsius. Son mis límites. También límite crítico de control puede ser ustedes hablaron del aceite, un compañero habló sobre el aceite, también son límites críticos de control. Mira, el aceite se puede utilizar 3 veces, pero si el aceite se calentó y se enfrió, no puedo reutilizar. Entonces son límites críticos que tengo que tener ahí. Uso, solo un uso durante tantos días. Dígame, José Landa. Sí, de eso iba a hablar, que los límites críticos ahí intervienen cuando, por ejemplo, si se trata de la temperatura, ¿cuál es esa temperatura máxima y mínima que yo puedo manejar en mi producto? Si se trata, por ejemplo, del aceite, ¿cuáles son los usos que le voy a tener? Un uso máximo sería como mi límite para saber que ese producto no le va a hacer daño a una persona. Excelente, muchas gracias, José. Ahí vamos ya, por ejemplo, ustedes tienen su folleto, todo eso, o sea, no me voy a ir a muchos detalles, ustedes todo lo tienen en su folleto. Entonces, por ejemplo, peligro puede ser enterobacterias no patogénicas, no formadores de esporos. El punto crítico de control es la pasteurización y el límite crítico sería entre 72 grados Celsius por 15 segundos como mínimo. Entonces, para poder pasteurizar necesito llevarlo a esa temperatura, a la leche, por ejemplo. Luego también un límite crítico de control, un peligro, perdón, está los fragmentos de metal. El punto crítico de control lo haría con un detector de metales. Entonces, mi límite crítico serían fragmentos de metales más grandes que 0.5 milímetros. Entonces, tengo que controlar un máximo de 0.5 milímetros para el tamaño del metal. Y así voy llevando y haciendo una tablita de lo que son mis peligros, punto crítico de control y también los límites críticos a lo que va definido cada una de esas cosas. Por ejemplo, acá tenemos la escala de pH, el agua tiene un pH de 7 normal y dependiendo de lo que usted vaya a producir, tiene que mantener un pH, sobre todo los alimentos, ¿verdad? Nos da, por ejemplo, que un pH bastante bajo lo tiene los ácidos estomacales, el limón,
Y un pH muy alto tendría, por ejemplo, el jabón, el cloro y demás asuntos. Tenemos de diferentes tipos de pH de acuerdo a lo que sea nuestras operaciones. Después tenemos por acá el principio número 4, sistema de vigilancia o monitoreo por cada punto crítico de control. O sea, no es solamente establecerlo, ¿no? Decir aquí va, tengo que hacer un sistema de vigilancia. ¿Y cómo yo lo vigilo? Mira, el equipo de trabajo debe especificar los criterios de vigilancia para mantener los puntos críticos de control dentro del límite crítico. Por ejemplo, medir el nivel de desempeño de operación del sistema, determinar cuándo el nivel de desempeño del sistema lleva pérdida de control, de punto crítico de control, establecer registros que reflejen el nivel de desempeño de la operación. Entonces, yo tengo que hacer ahora, yo establecí unos límites, pero tengo que medir esos límites. No solamente lo establecí y ya, lo solté. No. HACCP te dice, tiene que, aparte de establecerlo, tiene que poner y hacer que esos criterios se cumplan dentro de la organización y después demostrar que se están cumpliendo. Ahí es que está el quid del asunto. Ya el principio número 5 dice establecer acciones correctivas. Entonces, no esperar que pase algo para hacer acciones correctivas. O sea, ¿cómo le explico esa parte? Por ejemplo, las normas ISO ya desaparecieron las acciones preventivas, sino que todas son acciones correctivas. Pero usted debe establecer las acciones correctivas para cuando pase algo, aplicarlas. Entonces, vamos a poner un ejemplito sobre esto. Supongamos, nunca ha pasado en su food truck. Usted tiene 3 años trabajando, friendo empanadas, nunca ha pasado eso, pero tiene que tener establecido qué hacer si una persona se comió una empanada y la o la masa, la nota que está como, como pasada, como un sabor malo. Y también varias personas más le pasa lo mismo. Entonces, tú tienes que establecer qué va a hacer cuando pase eso. Aunque nunca haya pasado, tienes que saber qué va a hacer. Entonces, precisamente, las acciones correctivas son qué haríamos para hacer. Entonces, tenemos acá un procedimiento. Establecer acciones correctivas, los desvíos que tengo que hacer, por ejemplo, recoger, por ejemplo, todo lo que ha ido a la calle. Si yo envié a un cliente de afuera, tengo que saber cómo recolectar todas esas empanadas que fueron a una casa en una casa particular. Si hay personas comiendo eso, también retirarla, buscar lo que es. O sea, todo tiene que estar establecido, aunque nunca haya pasado y aunque nunca pase en su vida. Luego, entonces, procedimientos de acción correctiva, que son precisamente lo que estamos hablando. Registro de desvío y acción correctiva. ¿Qué hacer? Pero tenerlo entonces formalizado en esos registros. Y también establecer un procedimiento de desvío. Un desvío es, yo tengo un procedimiento para hacer las cosas, pero me salió diferente a lo establecido. Tengo que buscar cómo entonces desviar para poder entonces mi procedimiento hacerlo para poder recoger todo lo que es una producción con mala calidad. El principio C, establecer procedimientos de verificación. En este caso, lo que hago es, primero, número 1, una validación del plan HACCP. Mi plan debe contemplar todos los procesos, desde yo identificar los peligros, desde establecer puntos críticos de control, establecer los límites críticos, establecer los registros que voy a utilizar si hay una desviación. Entonces tengo que saber si eso, validar si eso es correcto. O sea, la temperatura con que debo freír una empanada para que quede bien cocida y también que sea para el cliente agradable, ¿cuánto debe ser? Yo tengo que validar con eso. ¿Cómo yo lo valido? Haciendo diferentes pruebas, yendo a un laboratorio si es necesario, ¿verdad? Y también que la gente se coma esa empanada. Eso hace que yo valido, ¿verdad? Entonces, si veo que estaban bien validados, yo tengo que utilizar, por ejemplo, un termómetro para medir la temperatura del caldero, del aceite. O utilizar un termómetro de esos que se usan para la piel ahora, para todo eso, que son digitales. Y también tengo que utilizar, por ejemplo,
un cronómetro. Eché la empanada, ¿en qué tiempo está? Que tenga un temporizador y de una vez ya hay que sacarla. Entonces, son cosas que son validaciones que hay que llevarlo a cabo en cada uno de los procesos. También las auditorías del sistema de HACCP. Yo lo voy a enviar en el día jueves. El viernes tenemos una clase, ¿verdad? Pero que es un poco difícil, Viernes Santo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un video donde le voy a explicar cómo se hace la auditoría de HACCP. Entonces, con esa auditoría, ustedes van a llevarla a cabo en su organización el lunes, cuando ustedes entren después de Semana Santa, van a pasar esa auditoría en su organización y su práctica va a ser eso, su práctica final. Va a ser una auditoría de verificación que va a determinar si su empresa está haciendo buenos servicios de HACCP o no lo está haciendo. También parte de la verificación está el calibrado de los equipos. O sea, no es lo mismo tener un termómetro sin calibrar que uno calibrado. Si tengo un termómetro, tengo que saber si está manejándose bien o manejándose mal. No es lo mismo, no es igual, ¿verdad? Tener un termómetro bien calibrado y otro mal calibrado. Además, la colecta y análisis de muestras. Entonces, vamos a ver acá, antes de pasar al principio 6. No, vamos a pasar al principio 7, para hacer como un resumen de allá para acá. Establecer un sistema documental. También es lo que te pide el principio 7, que nos dice 4 tipos de documentaciones básicas. Documentación de apoyo para el desarrollo del plan IDCP. Una documentación de apoyo viene hablado con los procedimientos de operación, los instrucciones de trabajo y demás. Eso es una documentación de apoyo. Los registros generales de desarrollo. ¿Cuáles serían? Un registro de calidad donde yo, por ejemplo, en el baño, si hay un baño en la plaza donde esté el food truck, en el baño de una gente que esté revisando, que los empleados cuando vayan al baño se laven su mano. Y también al mismo tiempo que tengan todos tengan agua, que tengan también papel y todo el asunto para poder manejar la higiene dentro del food truck. Además, la documentación de métodos y procedimientos usados. Otra parte también es el registro del programa de entrenamiento de los funcionarios. O sea, tú que trabajes ahí debe estar entrenado en HACCP. Usted tiene que saber que todo lo que entre como empleado, antes de que le ponga la mano a una cuchara para hacer una mezcla, para hacer una empanada, debe estar capacitado. O sea, no puede hacer comenzar a trabajar sin antes tener una capacitación. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una preguntita a nivel general y después particular, ¿verdad? Tenemos 7 principios de HACCP. Vamos a comenzar de atrás nuevamente para que un resumen muy rápido, ¿verdad? Tenemos el primero que es, ahora. Primero, el principio 1 que nos dice analizar los peligros. El principio 2 nos dice determinar los puntos críticos de control. El principio 3 nos dice establecer límites críticos de control. El principio 4 nos apunta que debe ser, entonces, sistema de vigilancia. El principio 5, establecer acciones correctivas. El principio 6, establecer procedimientos de verificación. Y el principio 7, establecer un sistema de documental. Entonces vamos a ir un poquito a uno de los principios, que es, usted dice, mira acá, en el principio 2, para establecer un punto crítico de control, se hace lo que se llama un diagrama de flujograma, de lo que son los puntos críticos de control, dónde van los puntos críticos de control. Entonces, ya ustedes dijeron, por ejemplo, en la parada, en la entrada. Ahora bien, vamos a poner el caso de que pase algo. Supongamos que haya una queja de un cliente que dice que la empanada está quemada por fuera y cruda por dentro. Entonces, ¿cuáles de los puntos críticos de control ustedes piensan que falló ahí? O que no se estableció o que falló.
Vamos a que dice Victoria. La temperatura. Temperatura, un punto crítico de control de temperatura. ¿Y por qué, Victoria? ¿Por qué la temperatura? Bueno, parece la temperatura estaba muy alta a la hora de freír la empanada. Ok, Eso entonces, fue más lo que pasó. en ese caso específico, Victoria, ¿cómo tú controlas que nunca pase eso? Recuerda que estamos pensando, no es pensando que pasó, sino pensando cómo tú evitas que pase eso. ¿De qué forma? Que es el principio número 5. ¿Cómo tú evitas que pase eso? Bueno, establecer, por así decir, un rango de temperatura para a la hora de freír la empanada. Exactamente. Y también, por supuesto, después de establecerlo, tener un registro donde yo vaya diciendo, mira, la temperatura fue tanto, y mantener siempre ese registro manejándose. Exactamente. Tenemos también por aquí a Nilsson. Nilsson, ¿qué más pudo haber pasado? Aparte de la temperatura. Bueno, esa era la idea que tenía, la temperatura. No, no creo que pudo haber pasado otra cosa, porque si, como usted dice, si tenemos la temperatura controlada, un registro, ya sabemos que está dentro de los parámetros de control, y si no salió de ese rango de temperatura, no hay un motivo porque la empanada salga quemada por fuera y cruda por dentro. Bien, exactamente. Cristina, ¿qué usted dice? Usted que sabe mucho freír empanadas, me dice. Tiene una dura en eso. ¿Cuál puede haber sido? Bueno, en el caso, bueno, pero en el caso de que yo tenga los registros, de que lleven todo, tenga mi equipo de medición y todavía tenga un problema con la gente, entonces podría hacer la calibración de mi equipo de medición. También, ahí está, precisamente. Problema, su equipo de medición. En caso de que yo tenga ya todo. Excelente. Su equipo de medición no sirve. Eso lo puede provocar que le queden por fuera quemada y por dentro cruda. Muy bien, excelente. Aquí tengo también a Ronnie. Dígame, Ronnie, ¿qué usted dice? Sí, buenas noches. Básicamente han hecho un resumen de la opinión que tenía, pero vamos a recalcar un poquito. Ahí primero vamos a ver el entrenamiento que tenía la persona a la hora de realizar la tarea. Excelente, Ronnie, nos faltaba eso, muy importante. Dígame. No, que nos faltaba eso, muy importante, el entrenamiento de la persona. Excelente. Exactamente. Entonces ahí también vamos a verificar el equipo, nuestro, lo dijeron ahorita, se me fue la palabra ahora, el equipo que utilizamos para medir la temperatura del aceite. El termómetro. El termómetro, debemos de ver la calibración de ese termómetro, tener un registro de que nosotros hacemos esa calibración, tener un registro de que nosotros tenemos esas anotaciones cuando calibramos el aceite, para que el cliente vea que nosotros sí llevamos un control de lo que nosotros estamos haciendo para garantizar la calidad de nuestro producto. Excelente, muchas gracias, Ronnie. Muy buen punto que dijo él sobre la capacitación del personal, de las personas, es básico en esto. También tenemos por aquí a Victorino. ¿Qué usted cree, Victorino? ¿Qué puede haber ocasionado ese problema? Bueno, aparte de la temperatura del aceite, hay otro factor que yo considero que pudo incidir, que fue el tiempo en que se dejó la empanada en el aceite. Excelente. Otro punto crítico también, como usted dice, el tiempo. ¿Y por qué el tiempo, Victorino? Bueno, porque si se sacó antes de tiempo, iba a quedar cruda. El aceite estaba muy caliente, pero si le había dado un poquito más de tiempo o el tiempo necesario, no queda por dentro cruda. Sí. Hubiera quedado un poco quemada, pero por dentro buena. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Victorino. También tenemos a José Landa. José, ¿qué usted dice? ¿Qué más pudo pasar? Otro factor ahí para adicionar sería la calidad de la masa de la empanada. Puede ser que hayan cambiado, por ejemplo, la textura de la masa o el grosor, el espesor, y que con la temperatura que yo ya estaba manejando, pues no logre cocinar la parte interna de la misma empanada. Excelente. Entonces, es algo para evaluar. Bien, finalmente, Hugo, porque se va a acabar el tiempo ya, y cuando se acabe el tiempo, terminamos el día de hoy, y ya como le digo, voy a enviar un video el viernes. Pero mientras tanto, Hugo Matos, dígame. ¿Qué usted dice? Sí, de esas dos cosas que me acaban de mencionar, el tiempo y el grosor de la empanada, que van a ser muy críticos a la hora de freír. Muy bien, y voy a adicionar otro más, gracias Hugo. Otra cosa más antes que se acabe el tiempo, y es también el tipo
de operaciones, o sea, hacerle hoyitos. Después que está la empanada hecha, ya preparada, usted le hace hoyitos para que el aceite penetre en la parte interna. Posiblemente no le hicieron un hoyito y le quedó, no penetró el aceite. O sea, hay muchísimas cosas que son puntos críticos de control, la práctica, por eso digo que la capacitación era tan importante, porque la capacitación dice, tiene que cortar de esta forma, hacerle por aquí un hoyito para que pueda penetrar el asunto,